En Chile. Raúl Soren, en sus análisis internacionales sobre lo que está pasando en Rusia y Ucrania, siempre ha señalado que llega un momento en que lo que es real puede perfectamente dejar de serlo muy rápido, porque empieza a ser sustituido por informaciones que llegan, por informes de inteligencia, por batallas entre equipos de inteligencia de distintos países, y al final uno puede no tener idea de exactamente cuál es la verdad de muchas de las versiones que se están diciendo sobre qué es lo que pasa. Una de las que conversamos ayer era sobre, a ver, ¿cuál es el estatus de Vladimir Putin hoy día? ¿Se siente ganador? ¿Es una persona que está siendo informado adecuadamente por su gente? De pronto se dice que pueden haber incluso hasta malas informaciones. ¿Cuál es el estatus de Vladimir Putin en medio de todo esto? Vamos a conversarlo con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Bueno, el estatus en Rusia, por lo menos, por lo que sabemos, no hay nadie que le dispute su hegemonía, su liderazgo, pero hoy han salido en estos días, y particularmente hoy, una serie de informes de inteligencia occidental. Quizás el más importante es el de GCHQ, que es el servicio de interferencia de mensaje, de mensajería, es decir, el servicio de espionaje inglés que controla o trata de interferir en las comunicaciones, y por lo tanto, como servicio de espionaje, tiene un acceso importante, porque logran interferir muchas comunicaciones de lo que está pasando en el Kremlin, de la relación que tiene Putin con sus generales, con sus ministros, y este es el equivalente al National Security Agency en Estados Unidos, el NSA, que es más grande que la CIA, es decir, es la principal agencia de inteligencia en Estados Unidos, es la NSA. Bueno, porque finalmente, aunque los espías en el terreno son muy importantes, lo que determina es la intercepción de mensajes es mucho más potente, y eso se hace a través de satélites, interfiriendo los cables submarinos telefónicos, en fin, a través de una serie de métodos. Y lo que acaba de decir GCHQ por la voz de Jeremy Fleming, buen nombre para alguien que buen nombre para espía, dice. ¿Ah? Exacto. Buen nombre para espía. Jeremy Fleming. Sí. Él ha dicho que Putin está completamente fuera de la realidad, que lo han intoxicado con informaciones falsas, que él no tenía idea y que viene recién descubriendo los tremendos traspiés que han sufrido sus fuerzas en Ucrania. Bueno, eso es la versión que da este servicio de inteligencia británico, que es muy importante en Gran Bretaña. Es, como digo, como el NSA en Estados Unidos. Y la versión es que él, como suele ocurrir con muchos dictadores, y eso es lo que plantea Fleming, la gente no se atreve a decirle la verdad. Sus generales, sus diplomáticos, sus espías, su servicio de inteligencia, le mienten. Y le mienten porque le tienen miedo. Y ese es muchas veces, no ha sido solamente, no digo que este sea necesariamente el caso en Rusia, pero ha ocurrido muchas veces en países democráticos también, que los subordinados no se atreven a decirle la verdad a su jefe por miedo a perder el puesto, porque los remuevan, porque les caigan sanciones, y como se solía decir antes, nadie quiere ser el mensajero de malas noticias. Y por lo tanto, el que presenta las malas noticias a veces se lleva la reprimenda, se lleva el castigo, y no necesariamente aquel que es responsable de las derrotas o los reveses. Por lo tanto, la teoría de Fleming, refrendada por Estados Unidos y refrendada por el presidente Biden en forma muy indirecta, y por su vocero en la Casa Blanca, ha sido que y particularmente en el Pentágono, que Putin le han mentido, le han dicho cosas que para agradarlo o para por lo menos no
enrabiarlo. Si es así o no, eso es algo completamente imposible de verificar. Por supuesto, Moscú acaba de decir, estos son pamplinas, no tienen ningún asidero, las cosas van bien y nuestro todo, como ha dicho el Kremlin desde el comienzo, todo de acuerdo a planes. Oye, hay una... Sí, es que, te escucho. Es que yo escucho todo lo que tú me dices, que gente no se atreve a hablarle, que de repente le dicen cosas chuecas, etc. Y hay una cosa que estaba buscándola aquí, pero la encontré. Pero estamos hablando, a diferencia de Trump, a diferencia del presidente Boric, a diferencia de Alberto Fernández en Argentina, a diferencia de todos los presidentes de Europa, en fin, a diferencia de Biden, en fin, de incluso el jerarca chino, estamos hablando de una persona que fue lo que se denomina el primer jefe director de la KGB, del mecanismo y de la compañía o la institución de inteligencia más connotada de Rusia. O sea, que de pronto él vaya a, no sé, pienso yo, a comprarse de buena o primera que las informaciones, todas las que les dicen sus ministros, las les dicen sus generales, son impecables, siendo que es una persona entrenada en la desconfianza. Me parece que no calza tanto con Putin. ¿Qué crees que te diga? Coincido totalmente contigo, al 100%, porque además él, como lo primero que te enseñan en los servicios de inteligencia es nunca confiar en una sola fuente, siempre tener diversas fuentes y corroborar. Es decir, si tus militares, tus generales te dicen A, tú hablas con tus diplomáticos, tú hablas con informantes independientes que justamente a través del FSB, que es la continuación de la KGB en términos modernos, vas a tener allí gente sembrada, como se dice, agentes que te van a decir la firme y que tú los has mantenido en el servicio, los has promovido por la lealtad o la confianza que tú tienes en ellos. De manera que me parece un poquito ingenuo esta campaña que se está haciendo, pero que tiene el objetivo de decir, es tratar de desestabilizar a Putin en Rusia y decir, este hombre no sabe lo que está haciendo, está operando a ciegas. Si su servicio, si la información que él recibe no es veraz, es porque él no ha sabido manejarlo, es porque él ha establecido un régimen de terror que ha forzado a la gente a proceder de esa manera. Sí, ahora... Por lo tanto, te digo, esto tiene mucho de narrativa. Sí, no, de todas maneras, ahora convengamos también una cosa. Yo tiendo a desconfiar de esas informaciones que son demasiado lineales, demasiado perfectas, sabes que lo están engañando, etcétera, porque este personaje, como te decía, él fue creado en la desconfianza, fue creado en dudar de determinadas informaciones o verificarlas, como tú muy bien dijiste, porque fue jefe de la KGB en su momento. Bueno, pero hay sí un punto donde eventualmente podría haber una serie de problemas, que es, yo me imagino, todos los jerarcas a la hora de iniciar una invasión se hacen de alguna manera una idea de qué tan bien es ese embate, esa situación, qué tan buena es de acuerdo a la idea que se tenía de qué tan fácil o tan difícil iba a ser. Y me da a mí la impresión que lo de Ucrania está siendo un poquitito más difícil de lo que probablemente se pensó en un primer momento, donde quizás con los primeros bombazos y con las primeras cosas se pretendía no necesariamente que
básicamente todos se tiraran al suelo y pidieran perdón, pero sí que se replegara de alguna forma el ímpetu de los ucranianos. Y sin embargo tenemos hoy día una serie de sanciones mundiales, Ucrania todavía con un presidente que está todo el día diciendo que hay que resistir. ¿Cuánto dura eso? Bueno, yo por lo que puedo apreciar, mi duda nace de la situación de la toma de Kiev. Por ejemplo, se dijo Rusia quería tomar Kiev. Yo tengo dudas que ese haya sido el plan ruso desde el inicio, porque para un ejército regular, lo hemos comentado en otras oportunidades, tomar grandes ciudades es un infierno. Es muy difícil operar dentro de una ciudad. Y veíamos imágenes que los propios ucranianos difundían de cómo la población civiles estaban preparando bombas Molotov, estaban rellenando botellas con combustible. Bueno, imagínate que para un tanque es muy difícil, para vehículos blindados, defenderse de esos embates. Tiene que pasar por calles relativamente estrechas y con un tanque tú no vas a empezar a disparar cañonazos contra los edificios, que en primer lugar vas a causar daños enormes, pero además la efectividad es muy relativa. Por lo tanto, para muchos ejércitos esto ha sido una trampa mortal. Fíjate, cuando lo comentábamos, cuando Israel invadió Líbano, no entró en Beirut, la capital, ni siquiera entró al barrio en que está, donde sabía que operaba Hamas o donde operaban las principales fuerzas de resistencia palestina. No, se mantuvieron y cercaron Beirut, justamente porque para un ejército moderno entrar dentro de la ciudad, también en la franja de Gaza, el ejército israelí sufrió mucho y tuvo mucho desgaste al entrar en distintas localidades. Y por lo tanto, los ejércitos, por muy modernos y por muchos recursos que tengan, como el israelí, tratan de mantenerse fuera de la ciudad. Y lo mismo corre para Rusia o para cualquier otro ejército. Incluso para Estados Unidos, entrar en Bagdad, aunque lo pudo conquistar muy rápidamente, empezó a tener muchas bajas porque es fácil plantar minas, es fácil hacer emboscadas. En la televisión está lleno de películas justamente sobre las emboscadas de las cuales fueron víctimas tropas estadounidenses en Bagdad. De manera que esta idea de que iban a llegar a tomar Kiev, a mí siempre me ha quedado una duda. No creo que haya estado, no lo sé, no puedo estar seguro, pero sería curioso que los rusos hubiesen querido tomar Kiev desde la partida, porque en realidad los beneficios militares de tomar grandes ciudades son limitados. Bueno, tenemos que seguir con el próximo capítulo la próxima semana, porque ahora viene el libro que tiene que ver justamente con lo mismo, o más bien con el personaje. Absolutamente. Bueno, El hombre sin rostro, ahí lo vemos, de Masha Gessen. Ella es una rusa que se dedicó al periodismo, se rodeó con muchos oligarcas, conoce bien a la élite rusa, tuvo muy buenos accesos, incluso, y ella es un libro exquisito, muy, pero muy bien escrito. Uno no puede saber cuánto de ello es real, pero ella es una periodista muy distinguida que colabora con el New York Times, con una serie de publicaciones muy prestigiosas en Estados Unidos, y tiene un conocimiento absolutamente de primera mano sobre cómo se desarrolla la carrera de Vladimir Putin desde la nada, es decir, un agente de la KGB, como tú bien señalabas antes, y va ascendiendo y va logrando copar posiciones. Y digamos, aquí hay un elemento del destino en que en tantos personajes llegan a la máxima posición por casi accidentes históricos. Y el accidente histórico que propulsa a Putin al poder absoluto, por así decirlo, es la guerra de Chechenia. Yeltsin ya está viejito, tiene problemas de salud, y una serie de oligarcas que rodean a Putin, que lo conocen, lo proponen a Yeltsin para que
Putin sea el sucesor. Y él asume precisamente cuando la guerra de Chechenia o los atentados brutales que realizaron los chechenos en diversas ciudades había creado una paranoia, una histeria en Rusia, y llega el hombre en el caballo blanco, Vladimir Putin, rudo, fuerte, decidido, pone orden y bueno, de allí su carrera no cesa de ascender. Yo les recomiendo este libro, pero a ojos cerrados. No puedo dar fe de que todo lo que está allí sea verificable, pero que está bien escrito es envidiable. Una periodista con una pluma de primera, sus anécdotas están muy bien escogidas y se lee que es un placer. El hombre sin rostro se refiere a qué, sin rostro, que siempre de alguna manera era invocado pero no se conocía, ¿o qué? No, que es sin rostro porque, digamos, él nunca se manifestó tan claramente sobre sus posiciones. Es un hombre anodino, claramente muy inteligente, pero que nunca destacó. Y en el caso de él, como en el caso de Napoleón, lo miraban un poquito para abajo por ser muy bajo. O sea, él tiene un excelente físico, lo hemos visto, es un atleta, pero es bajito. E incluso cuando lo proponen a él como un candidato para suceder a Yeltsin, uno de los que tiene que tomar la decisión, sí, dice, pero es muy chico. Claro. El refinado abajo, ¿no? Y Rusia es tan grande. Bueno, eso, claro, o sea, hay todas estas leyendas sobre qué hace en la psique de un individuo el tener baja estatura. Algunas son leyendas, otras pueden ser ciertas, pero por ejemplo uno lo ha escuchado mucho en relación a Napoleón, ¿verdad? Que era muy bajo también, y que esa falta de estatura lo hace crecer espiritualmente y destacar, que lo miraban en menos, y ese complejo, entre comillas, de inferioridad hace que el hombre se proyecte de otra manera. Pero en el caso de Putin, claramente él ha sido un artífice del manejo político, por lo menos en las pugnas de las distintas, de las múltiples mafias y, digamos, grupos que se disputan el poder en Moscú, en un país donde claramente la democracia juega un rol muy secundario. Me refiero a la democracia electoral, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Raúl Sor. Estamos atentos a lo que pase y conversamos la próxima semana. Que te vaya muy bien. Hecho. Chao. Igual.